Mónica Marín. Y vamos ya con nuestra mesa vecinal, porque el inicio del verano y de las vacaciones pues trae consigo una mayor actividad de los cacos en las viviendas. Y si la pasada semana abordamos cómo prevenir esos robos, instalando, entre otras medidas de seguridad, pues cámaras de videovigilancia, hoy vamos a continuar hablando y dando más consejos, y ya nos acompañan y damos la bienvenida a nuestras expertas Emilia Zaballos e Isabel Bajo. Gracias por acompañarnos. El verano también es época pues, de acometer reformas, rehabilitaciones en el edificio, porque los vecinos se van de vacaciones. ¿Qué medidas de seguridad tenemos que tomar ante esto? Mire, yo diría que hay que tomar varias. Es cierto que en esta época del año se acometen más obras, tanto a nivel de comunidad como a nivel de viviendas. Entonces sí que hay que extremar las precauciones. Si hablamos de comunidad, normalmente la que más nos llama la atención es la instalación de andamios. Cuando instalas andamios, el acceso a tu vivienda es fácil, sobre todo para los amigos del ajeno. ¿Qué podemos establecer? Empiezas a tener cuidado en mudanzas, que también se aprovecha mucho el verano para hacer mudanzas por temas de calendarios escolares y demás. Y ahí... Sí, además cuando hablamos de alarmas, yo creo que no solamente tenemos que hablar de las alarmas de viviendas. Recordemos que cuando contratamos una obra y ponen esos andamios enormes, se puede exigir que esa empresa, y además se suele hacer, que ponga unas alarmas especiales que si alguien a partir de determinada altura intenta subir, efectivamente las alarmas saltan y avisan a todos los vecinos. No olvidemos que los andamios y ventanas abiertas, que para que entre el fresquito, como decimos en verano, pues aumenta el riesgo. Claro. Otra de las cosas que es importante si hacemos obras o mudanzas es controlar el personal. Primero, que las empresas sean empresas serias, que tengan referencias y que sepamos quiénes son. Que los trabajadores y los vehículos que acceden para cargas, descargas, para lo que sea, los tengamos controlados. Es importante que cuando se marchan los obreros, una de las costumbres que tienen es por comodidad, incluso cuando están descargando material, te dejan una puerta abierta para no estar molestando a los vecinos porque no tienen llaves de acceso, te las dejan abiertas, ahí aprovechan muchas veces estas personas indeseables para entrar. Entonces, que cuando hayan terminado de esa carga y descarga, cuando lo están haciendo, controlen quién entra si no es de su empresa. Y si se marchan, que estemos pendientes de que han cerrado bien. Yo creo que todas estas cosas hay que tenerlas muy en cuenta porque al final no deja de ser un riesgo importante. Claro. Si tenemos en cuenta que hay menos vecinos y además tenemos personas ajenas que no las conocemos habitualmente. Importante que ese mayor control, por tanto, corra a cargo de esas empresas, y de eso nos tenemos que asegurar. Que Los como vecinos decimos, también. ¿verdad? Sin que Porque el inquilino no puede hacer nada, falte el entiendo. control de alguien de la comunidad, claro, sobre No, asegurándote que esas empresas están cumpliendo con lo que han contratado. Emilia, también. López Vadillo, porque están entrando ya muchas preguntas. Adelante, Inma. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos con una primera pregunta. Nos dicen, varios vecinos han decidido cerrar por dentro el portal de salida del edificio y nos dicen que no ha sido por unanimidad. Pero aún así, ahora a veces esa puerta está cerrada y hemos de bajar a abrirla. La pregunta concreta es si esto es una práctica legal. Bueno, yo creo que aquí hay que tener una cosa en cuenta que es muy importante. No olvidemos que todas las salidas que son para grupos de personas, si están cerradas, es un riesgo importante. Imaginemos que se produce un incendio y hay una llave. La gente no va a estar buscando la llave, con lo cual está prohibido que esas puertas estén cerradas. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Claro, ¿qué tenemos que hacer? Evitarlo, porque si además hay vecinos que la cierren en contra de ese acuerdo, de esa situación, si hubiese un siniestro grande, serían parte, o serían corresponsables de esos resultados que se produzcan. ¿Cómo lo podemos evitar? Muy sencillo. Tengamos en cuenta que si llaman al portero y no conocemos o no se identifica a la persona, no le podemos abrir, no le debemos abrir. Es una colaboración más de los vecinos que se quedan y que estén pendientes. Inmediatamente, si nosotros vemos que no, incluso si las personas llaman de forma continuada, si vemos personas que vigilan las viviendas o están pendientes, incluso si hay marcas en las puertas, que insistimos muchos, las personas que tienen intención de robar marcan bien con cruces, bien con cositas pegadas en las esquinas, bien con un tubito que lo meten entre la puerta y el cerco para ver si durante algunos días se ha abierto o no y se ha caído. O sea, tengamos en cuenta inmediatamente, como bien ha dicho antes Isabel, llamar a la policía, que no les moleste y que prefieren ser prevenidos. ¿Vale? Es muy importante no cerrar. La puerta del portal no se puede cerrar por dentro, es una vía de escape. Sí. Son menos agresivos. Vamos con más preguntas, Inmaculada. Sí, vecinos preocupados porque han sufrido en su edificio robos de coches en los 2 últimos años. Pregunta concreta si pueden instalar una cámara en su plaza de garaje.
Bueno, interesante. es muy interesante porque no olvidemos que si toda la comunidad acuerda que se pongan cámaras para protegerlo, estaríamos hablando de que hay que aprobarlo por 3/5 partes de la propiedad o de las cuotas. Este es un caso concreto y es un vecino, se supone que no lo han aprobado los demás. Ahí sí que necesitaríamos que se apruebe por unanimidad. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, porque los demás no lo autorizan y hay una parte que es que esa cámara, además de tu plaza, que se debe limitar lo más posible a grabar y vigilar tu plaza, siempre va a coger en la grabación una zona común. ¿Qué sucede con esto? Que se van a grabar imágenes de los vecinos. Entonces, eso tendría que ser por unanimidad. Y no olvidemos que además tiene que tener la cámara en lugar visible, un cartel que además de identificar que existen cámaras, quién es el responsable y quién conserva o tiene depositadas las imágenes por el tema de la ley de protección. De acuerdo. Entonces, como cumplir esa siempre, el normativa. diálogo Importante. con los vecinos para llegar a ese acuerdo. En definitiva, es como se solucionan las cosas, ¿verdad? Sí. Emilia Zaballos e Isabel Bajo, gracias por acompañarnos una semana más. Quedan muchas preguntas por hacer, pero las vamos a responder a nuestros espectadores, que no se preocupen, si no la próxima semana, si nos subimos ahora. Estupendo. Y no dejamos ninguna duda. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros.